Bien, hace muy poco se ha lanzado el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, conocido como SERFOR. Cuando estuvo en el programa, el ministro de Agricultura no nos quiso adelantar muchas cosas porque nos dijo que, en fin, todo se iba a saber cuando se lanzara este servicio, y estamos acá con su directora, Fabiola Muñoz, con quien vamos a conversar sobre varios temas. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. Buenas noches, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Fabiola, en fin, tenemos varios temas que conversar. Yo quería empezar con el tema de las concesiones forestales, que probablemente es uno de los más grandes que maneja tu cartera. Las las concesiones forestales han estado básicamente abandonadas desde el 2004, prácticamente no se entregan nuevas concesiones forestales, y eso es una pena porque el potencial que existe en este sector es gigantesco. Cuéntame, ¿qué van a hacer? Bueno, antes que nada es efectivamente bien importante resaltar que el potencial del sector forestal y de fauna silvestre en el país ha estado como medio olvidado, ¿no? Casi invisible dentro de toda la política pública. Y un acierto, creo yo, en el marco de la estrategia de diversificación productiva y de las políticas de este gobierno es realmente darle al sector forestal el sitial que merece. Y eso implica, por ejemplo, tener nuevos procesos de concesiones forestales y con una mirada que te permita desarrollar, por ejemplo, alianzas público-privadas que antes no tenías para hacer cosas como inventarios forestales, donde el Estado necesita conocer qué recurso existe para poder concesionarlo. Entonces, estamos desde hace unos años como sector preocupados por este tema económico, cómo el sector forestal puede contribuir a la economía. Entonces, el Ministerio se ha puesto una meta ambiciosa, pero estamos seguros con el ministro que podemos llegar a la meta de iniciar un proceso para lanzar 5 millones de concesiones forestales, 5 millones de hectáreas concesionadas para el aprovechamiento sostenible a través de concesiones forestales con fines maderables. Ajá. Una cosa que es importante resaltar es que 5 millones de hectáreas. 5 millones de hectáreas. Nosotros tenemos poco más de 15 millones de hectáreas determinadas como bosques de producción permanente. De esos millones de hectáreas se han concesionado ya prácticamente 7 millones, pero la mitad está en producción. Y una cosa que hay que resaltar, y creo que es importante, algunos amigos productores me decían, tienen que decir que las concesiones también funcionan bien. Y es cierto, tenemos buenas concesiones en el país que producen, y producen bien, con calidad, algunas están certificadas y eso nos debe enorgullecer. Pero tenemos otro grupo que todavía no está en el nivel que quisiéramos. Entonces el plan implica tener dos grandes columnas de desarrollo para el sector forestal. Por un lado, con el bosque natural, ese bosque maravilloso que tenemos en el país, concesiones forestales con fines maderables, pero también con fines de ecoturismo. Tenemos un rubro interesantísimo en el tema de ecoturismo. Y por el otro lado, el tema de plantaciones forestales en la zona andina o en selva también. Detengámonos un momento en el tema de las concesiones, después vamos al tema de plantaciones forestales, que es un tema muy importante. En el tema de concesiones, no funcionó en el pasado, yo entiendo, primero porque las que se diseñaron estuvieron mal diseñadas, y segundo, porque luego hubo una suerte de renuencia de los gobiernos regionales, que son quienes tienen la competencia para entregar estas concesiones, a seguir entregándolas. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para que esto no vuelva a suceder? Mira, en realidad lo que tendríamos que mirar en perspectiva es cómo ha ido caminando el tema del manejo del bosque natural. Hace 15 años atrás tú tenías un marco legal que te permitía, en líneas generales la regla era que tú pedías contratos muy pequeños, 1000 hectáreas, entrabas, sacabas lo que necesitabas o pagabas por eso, pagabas un canon de reforestación y se supone que el Estado tenía que hacer la reforestación, y no había manejo forestal, había extracción. Eso se cambió con la ley del 2000 y se creó el modelo de concesiones forestales. Ahora eran contratos a 40 años de áreas más grandes, de 5.000 a 50.000 hectáreas, que te permitían hacer un manejo forestal. Pero era una cosa nueva para el país, ¿no? Y entonces ahí tenía como 3 patas que tenían que estar acompañadas. Una era el proceso de concesiones, la otra el tema era el desarrollo de capacidades en los propios concesionarios y la otra parte era la parte económica, porque la inversión en el sector forestal es fuerte. El Estado avanzó fuertemente en el tema de entregar concesiones, pero no se avanzó ni en el tema de desarrollo de capacidades, ni en el tema de permitir líneas de crédito que pudieran apalancar estos emprendimientos forestales. Y también un error que creo que todos tenemos que reconocer es que el perfil del concesionario, ese que ganó la concesión, no necesariamente era el correcto. Entonces tenía gente que nunca había estado metida sin experiencia.
Entonces, y operadores muy pequeñitos también, muy ¿no? pequeños, con sin pocas espalda espaldas. económica, ¿no? Entonces, esa es una lección aprendida. Después de 10 años de concesiones, creo que el país ha entendido que no es necesariamente que el modelo de concesión sea malo, sino que los elementos que tienes que tener en consideración para elegir buenos concesionarios Son distintos. son distintos. Y por otro lado, también el tema de los fondos, o sea, el financiamiento para muchos de los concesionarios que tenemos hoy día que han sobrevivido en el proceso ha sido a través de créditos casi personales, Claro. con tasas de interés mucho más altas. ¿Y por Hoy qué? en día, porque yo si creo... se trata de operaciones que pueden ser muy grandes, si se trata además, pues, no sé, de empresas que pueden manejar muchísimo dinero, ¿por qué tiene que ser a través de préstamos personales? Porque el sector forestal en la banca, digamos, es considerado como un sector de alto riesgo. Ajá. Entonces, tenemos que trabajar también en la banca. Hoy día, felizmente, tenemos un socio estratégico que es Agrobanco. Agrobanco ha entendido que el sector forestal, a pesar de ser un sector de riesgo, es un sector muy potente. Y hoy día tenemos algunos emprendimientos que están siendo financiados por Agrobanco. Y no solamente en el tema de madera, que es muy importante. En el tema, por ejemplo, de pequeños negocios, de emprendimientos para productores de castaña, para otros productos del bosque también, ¿no? Ahora, ¿y qué se va a hacer con el tema de los gobiernos regionales? Porque hasta donde yo tengo entendido, la ley establece que no es el gobierno nacional el que da las concesiones, sino los gobiernos regionales. Entonces, con gobiernos regionales que no estén comprometidos al igual que el gobierno nacional, que no tengan las capacidades para diseñar bien las concesiones, ¿qué podemos esperar? Mira, parte justamente de lo que trae el CERFOR como autoridad nacional es definir la política pública en el país en este tema, ¿no? En el tema forestal y de fauna silvestre. Nosotros estamos preparando, ya han salido 3 normas, están saliendo en estos días otras más para impulsar el proceso. Y entonces ahí tenemos una en la que estamos definiendo cómo debería ser el proceso de otorgamiento de concesiones forestales en este caso. Eso es de cumplimiento obligatorio para todos los gobiernos regionales. Ahora, es cierto también que hay gobiernos regionales que quieren lanzar nuevos procesos de concesiones. Tenemos el pedido, por ejemplo, del gobierno regional de Loreto, el gobierno regional de Ucayali, que han manifestado su interés, su deseo de ir a este proceso. Pero nosotros estamos poniendo reglas claras. Y además estamos incentivando justamente el tema de alianzas públicos-privadas, la participación de Proinversión, que tiene muchísima experiencia en el país en procesos de otorgamiento de concesiones. Entonces, ¿cómo va a participar Proinversión en esto? Lo que nosotros estamos proponiendo es que, por ejemplo, en el comité que tiene a cargo el proceso para el otorgamiento de concesiones, se pueda incluir también un representante de Proinversión. Ya. Ahora, igual siempre va a depender de que haya voluntad política y cierta capacidad técnica en el gobierno regional, ¿no? Si no, no hay posibilidad de hacer nada, ¿no? Sin duda alguna, pero yo creo que parte del proceso de descentralización es un proceso en el que el gobierno nacional tiene que apoyar a los gobiernos regionales y ayudarlos desarrollando capacidades y trabajando en equipo. Y esa es la política que justamente trae el CERFOR, ¿no? O sea, nosotros nos definimos, y lo hemos dicho, el ministro lo ha anunciado, como una semilla de cambio, ¿no? Esta relación no puede ser confrontacional entre el gobierno nacional y el gobierno subnacional. Ellos están más cerca del recurso, a pesar de que nosotros somos la autoridad normativa, digamos, ¿no? Entonces tenemos que entender ambas partes. Aquel que tiene la presión de los privados, de los usuarios, y aquel que tiene que mirar el panorama completo. De acuerdo. ¿No? Fabiola, pasemos ahora al tema de plantaciones forestales para que todos los televidentes entiendan. Las concesiones forestales son aquellas en las cuales se entrega parte del bosque. Las plantaciones forestales se entrega tierra libre para que se plante árboles desde el inicio, ¿no? Entonces, cuéntanos, Fabiola, ya hemos hablado sobre las concesiones, ahora hablemos sobre las plantaciones forestales. ¿Qué cambios vienen para esta industria que también tiene un potencial enorme, pero que hoy en día viene siendo subexplotada, ¿no? Sí, de hecho, y el tema de plantaciones tiene mucho potencial también para los privados. O sea, un cambio, por ejemplo, que estamos proponiendo nosotros es, si hoy día tú eres un privado y tienes 10 hectáreas de terreno, o 5, y quieres sembrar tus mandarinas, las vas a sembrar, las vas a cosechar y no tienes que hacer un plan de manejo para cosechar mandarinas. Claro. Pero si tú quieres sembrar árboles, no solamente vas a invertir de tus recursos y probablemente no tengas acceso mucho a crédito, mucho acceso a crédito, vas a ir con el riesgo tú mismo, vas a esperar 6 años, 8 años, dependiendo de la especie que hayas decidido, y además de eso, vas a necesitar después del Estado la aprobación de tu plan de manejo y tu guía de transporte forestal y tu inspección ocular.
Ajá. Entonces, no somos un sector que alienta mucho a la inversión privada. Claro, ¿no? si esos mismos requisitos se le aplicaran, digamos, a un productor de mandarinas, nadie invertiría en Así mandarinas es. en este país. Ahora Claro. nosotros lo que estamos diciendo es, en tu predio privado, ya no vas a tener que hacer eso. De acuerdo, Entonces, eso es buenísimo. eso es súper bueno. Y también eso implica, por ejemplo, promover alianzas público-privadas también para trabajar con comunidades. Las comunidades campesinas tienen muchísimo terreno en la zona andina que está libre y que podría ser utilizado para Claro. plantaciones forestales. También lo tenemos en selva, también tienes propietarios, por ejemplo, la vez pasada estábamos viendo los resultados de un proyecto en selva, en un suelo cuya capacidad de carga era 0.6 vacas por hectárea, porque Ya. era un suelo muy malo, degradado, que en realidad ya estaba sumamente maltratado y completamente deforestado. Tú puedes ahora invertir, con las nuevas normas que vamos a dar, invertir en plantaciones y poner ahí plantación forestal, que te aseguro que te va a rendir más que esa vaca. Claro, ¿no? buenísimo, eso es buenísimo, eso es una estupenda noticia. Y cuéntanos, antes que nos gane el tiempo, ¿qué otros cambios vienen ahora en el tema especialmente fauna silvestre? Bueno, en el tema de fauna silvestre, por ejemplo, Perú también tiene una oportunidad extraordinaria. El tema de la zoocría, el tema de la posibilidad de utilizar recursos de la fauna silvestre, poder, con el permiso correspondiente, sacar una pareja, sacar un número específico de animales y después reproducirlos. Ajá. Y esa reproducción poder comercializarla. ¿Antes no se podía? Se podía, pero digamos que tampoco hay mucha información sobre el tema. Ok. Entonces la gente no lo conoce y no lo ve como una oportunidad. Pero tenemos oportunidades maravillosas, el tema de mariposas, por ejemplo. Hay emprendimientos interesantísimos con venta de mariposas. El tema de las tortugas, taricayas, es un emprendimiento que se ha iniciado en un área natural protegida Ok. y que las comunidades hoy día se están beneficiando de ello. El tema de ecoturismo, que está muy asociado también al manejo apropiado de fauna silvestre, de la conservación del hábitat, porque la gente, por ejemplo, cuando tú vas a Madre de Dios, no estás yendo a ver minería, Claro. estás yendo a un lodge, estás yendo a un lugar en el que quieres una De experiencia acuerdo. con el bosque y la fauna. De acuerdo. Antes que nos gane el tiempo, a mí un tema que siempre me llamó la atención fue el de las vicuñas, ¿no? Porque estaba hiper regulado. Las vicuñas tú las tenías, no las podías criar, no tenían que estar digamos, en silvestría, las tenías que atrapar solamente en cierta época del año, cuando un representante del Estado fuese ahí, solo lo podían hacer las comunidades campesinas, había que sacar todos los permisos del mundo, era una desgracia y eso además fomentaba pues la caza furtiva. ¿Qué pasa ahora con las vicuñas? Mira, esa es una noticia súper buena, ¿no? Uno de los decretos que ya salió publicado, el 14, justamente el día del lanzamiento del CERFOR, es un decreto que tiene que ver con el tema de la simplificación en el proceso para el aprovechamiento sostenible de la vicuña. Tú lo has descrito bien. Yo tuve una entrevista interesantísima al principio de mi llegada al CERFOR con un empresario exportador de fibra de vicuña y me decía, mira, durante el trámite me piden 7 veces el DNI. Claro. Y hay que inscribir en el registro de fibra, Ajá. o sea, el productor quiere esquilar la vicuña, tiene que inscribir Claro. en el registro. Se esquila la vicuña y esa fibra sucia la escribes en el registro único de camélidos. Lavas la fibra y la inscribes en el registro Claro. único de camélidos. La conviertes en hilo y la inscribes en el registro de camélidos. La conviertes en tela y la inscribes en el registro No, de es camélidos. una locura. Entonces lo que hemos hecho ahora es decir, mira, en realidad es necesario todos estos puntos de control o vamos a optimizar el control, porque una cosa que sí tiene que estar clara, simplificar y hacer la vida más fácil, eficiente y un proceso transparente no implica que no vas a tener control de las cosas en las que realmente el acuerdo. Estado tiene que tener control. Perfecto. Fabiola, mil gracias por venir al Rumbo Económico. No, gracias a ti. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.